Hola, muy buenos días. Es tempranísimo, todavía estoy con cara de tuto, pero me estoy preparando porque vamos a salir a un paseo de oficina, un paseo de 2 noches. La primera parada es en una de las ciudadelas popularizada como la más hermosa de Alemania, así que ¿cómo no iba a llevar mi cámara? ¿Vamos a conocerla? Aquí estamos en Bamberg, la ciudad que les comentaba, que es una de las ciudades medievales consideradas como la más hermosa de Alemania. Este edificio que vemos acá es uno de los edificios emblemáticos. De hecho, la mayoría de las fotos que van a ver tienen justo este ángulo. Este es el ayuntamiento. El ayuntamiento, esta casa que estamos viendo acá, es de 1461. Y de hecho, si se fijan, fue construida sobre una isla artificial. ¿Saben por qué es eso? Resulta que el obispo de la época, estamos hablando del 1200 aproximadamente, obviamente no quiso un poder competitivo y no dio permiso ni autorización para construir en ninguna de sus tierras, porque la mayoría de las tierras del entorno eran justamente de la iglesia, y no autorizó construir en ninguna de esas tierras el ayuntamiento. ¿Qué hicieron los lugareños? Lo construyeron sobre el agua, que no eran tierras de la iglesia. Aquí nos dimos la vuelta desde el puente para dar una mirada a este maravilloso edificio que es el Ayuntamiento de Bamberg. Miren estos dibujos de fachada. Estos son los grafitis de una época antigua. Tengo la impresión que tenían bastante más arte, aunque depende de lo que uno vea como arte. Ando con mi gorrito de equipo, semi-uniformados, al menos algo que nos reconozca. Bueno, el ayuntamiento que está detrás mío, el primer ayuntamiento se construye en 1340 y algo. El tema es que en el 1460 hubo un tremendo incendio que quemó gran parte de la ciudad, incluyendo lamentablemente el ayuntamiento. Y en 1461 se construye el que estamos viendo detrás mío ahora. Una ciudad que se menciona por primera vez en el año 920 y algo, pero que la verdad es que se hizo popularmente conocida bajo el mandato de Enrique II, conocido también como el Santo. Enrique II logró que Bamberg fuera una de las localidades más importantes del Sacro Imperio Romano Germánico. Eso siguió así, Bamberg siguió creciendo, siguió siendo una de las localidades importantísimas de la época, hasta 500 años después. Recién en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, y con la Reforma Protestante, fue que perdió muchas tierras, se achicó muchísimo y finalmente fue anexada a Baviera. Con eso perdió un poquito su importancia, pero si lo pensamos bien, eso fue una de las cosas favorables que le sucedió a Bamberg, ya que durante las guerras más destructivas, vale decir la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Bamberg nunca estuvo en el radar de los ataques y gracias a eso, francamente, muchas de las construcciones que estamos viendo en este minuto tienen entre 500 y 600 años. O sea, vale decir, no solamente es la ciudad medieval más bonita de Alemania, sino que además la más auténtica, porque como ya lo habíamos visto en Frankfurt, la mayoría de los cascos históricos antiguos tuvieron que ser reconstruidos gracias a los daños de la Segunda Guerra Mundial sobre todo. Voy a ir a almorzar ahora con mi equipo, que me están esperando mientras yo doy estas vueltas, y vamos a seguir recorriendo Bamberg. Hay mucho que ver todavía. Al igual que en casi todas las ciudades relativamente importantes, encontramos el Puente de los Candados. Un puente donde las parejas sellan su amor, dejando el candado en el puente y bueno, tirando la llave al río. Se dice que ese amor perdurará hasta siempre, hasta que se encuentre la llave. Aquí nuestra empresa nos dio a cada uno un candado. No sé si se alcanza a leer, pero incluso traté de grabar mi nombre o mis iniciales al menos y el año. Y ahora vamos en camino a dejar esos candados. Mientras vamos de camino hacia el puente. Mira, vean el techo de esa casa rosada que está ahí. Vamos a ver un poco más de cerca. A ver, absolutamente chueco. Y para corregirlo, claramente se instalaron unas vigas, probablemente interiores también, que sostienen la parte del techo que se fue cayendo.
Llegamos al puente de los candados. Ahí está mi candado. Ya, y ahora la llave del río. Ahora vamos de camino a la Catedral de Bamberg. Es el edificio más antiguo que conserva Bamberg. Vamos a verlo y ya les cuento un poquito más. Miren estas fachadas. ¡Qué maravilla! Este es como un bar. Se supone que tiene hasta 7 tipos de cerveza ese bar. Me dejaron a mí solita subiendo el camino. La verdad de las cosas es que hace muchísimo calor y estas subidas no son lo más agradables. Yo sí quiero conocer la catedral. Y aquí vamos. A ver, ¿y ahora es por aquí o por aquí? Como que me tinca que este lado es más corto. Llegando a este punto como que me perdí un poco, tuve que usar el Google Maps de partida porque están tan estrechas las calles que la verdad es que no veo las torres de la catedral como para orientarme por eso. Ah, wow, aquí sí veo las torres. Vamos a ver este edificio de cerca. Este es el edificio más antiguo de Bamberg. Se inauguró el año 1012. Vale decir, el 2012 se hizo una tremenda fiesta como de aniversario, un festejo de aniversario, porque esta catedral cumplió 1000 años. O sea, en este minuto ya tiene 1013 años. Impresionante, ¿no? Ya, vamos a dar una vuelta. Esta también es un estilo pregótico, románico claramente, sin embargo ya tiene ciertos dejos como que va apareciendo el arco ojivo, se va perdiendo el arco medio punto y van apareciendo más pilares, menos construcción tan sólida. Vamos a ver si podemos entrar. Lamentablemente por aquí está cerrado. Vamos a dar la vuelta a ver si hay algún otro lugar donde podamos entrar. Ahora, este edificio está impresionante, ¿eh? Incluso bajando del cerro de la catedral hay unas vistas hermosas de construcciones antiguas dentro del casco histórico. Ahí hay otra iglesia.
La cantidad de iglesias es impresionante. O sea, cada 2-3 cuadras había una iglesia, de mayor, de menor importancia, etc. Uno piensa a veces, ¿si realmente se llenaban toda esta cantidad de iglesias con suficiente gente, suficientes fieles para mantenerlas también? Aunque los que más abonaban obviamente eran los reyes, los duques. Los más poderosos finalmente entregaban gran parte de su riqueza con tal de asegurarse un trocito de cielo.